Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La pugna en el Consejo Nacional Electoral por la principalización de los consejeros suplentes continúa. ¿Los actuales vocales se han autoprorrogado en funciones? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora María Cristina Cronfle. ¿Cómo está, María Cristina? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo está usted, Gisela? Un gusto saludarle y un atento saludo también a su audiencia. Muchísimas gracias. 3 vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral insisten que el pasado 19 de noviembre terminó el periodo de 4 de los 5 consejeros titulares. Por lo tanto, desde el miércoles 20 de noviembre, los consejeros alternos debían principalizarse y continuar con las elecciones de febrero de 2025. Entre ellos está usted, María Cristina. ¿Qué han dicho hasta ahora los actuales vocales del Consejo Nacional al respecto? Bueno, lo dijeron claramente el día 20 cuando ni siquiera nos permitieron aún, aunque identificaran a nuestra presencia como únicamente suplentes, no nos permitieron ni el ingreso. Cuando fuimos incluso con las actas de sesión de la Asamblea Nacional, con todos los documentos validados de que somos CNE, y no nos permitieron el ingreso. Ciertamente que nuestro afán, de ninguna manera, bajo ningún concepto, siendo contestatarios ni nada por el estilo, sino de manera pacífica, era poder ingresar a las instalaciones, lo cual no sucedió porque nos esperaron vallas, nos esperaron policías, y nos esperaron, nos esperó gas inclusive. Entonces, ese fue el impedimento que tuvimos de principalizarnos, porque no nos dejaron siquiera acceder a el edificio del CNE, y evidentemente eso es una flagrante. Usted hacía una pregunta, autoprórroga, pero es que cuando alguien más no lo ha prorrogado y se prorroga por sí solo, ¿cómo se llama? Pero a ver, María Cristina, porque entiendo que el 16 de noviembre el Pleno del Consejo Nacional Electoral conoció la respuesta de la Procuraduría, que señala que en 2017 y 2021 emitió un criterio jurídico explicando qué sucede cuando un funcionario no ha sido reemplazado legalmente cuando concluye su periodo. Dicho criterio señala que deberán mantenerse en los cargos hasta que, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los designe. Entonces, no se estarían autoprorrogando, sino que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha designado a quienes deberían reemplazarlo, según lo que dice aquí el dictamen de la Procuraduría. Según lo que dicen, no, eso no es pronunciamiento de Procuraduría, esto es una contestación pura y simple, y es del 15 de noviembre, el día anterior, es decir, que probablemente ya sabían por dónde venía, pero es una respuesta pura y simple. Es decir, ¿por qué? Porque la PGE, la Procuraduría General del Estado, Gisela, está obligada a contestar, así sea 3 piedras, pero está obligada a contestar, y dice claramente: toda consulta deberá estar respaldada por el informe del asesor jurídico de la institución con relación al tema objeto de la consulta. Es por eso que en ese documento ellos dicen y se transcribe lo que señala el informe de la Directora Nacional de Asesoría Jurídica del mismo CNE. ¿Pagado por quién? Entonces, la asesora jurídica del CNE no va a decir que no se prorroguen. No va a decir que no se prorroguen los 5 que estaban de titulares, por supuesto que no. Y dice lo siguiente: sin perjuicio del presente criterio, es decir, la asesora dice: sin perjuicio del presente criterio, esta Dirección Nacional Jurídica considera que las funciones de las y los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, incluye a la señora presidenta y el señor vicepresidente, sean prorrogados. Es el CNE, es la Dirección Nacional Jurídica la que habla de prórroga, no es la Procuraduría. Acto seguido le responde el subprocurador general del Estado subrogante, diciéndole que en caso de que una consulta se refiera a normas vigentes respecto de cuya aplicación ya existiera un pronunciamiento previo,
del Procurador General del Estado, no será necesario un nuevo pronunciamiento. Eso es lo que le aclara y le manda a leer a la página de la Procuraduría General del Estado para que revise cuáles son los criterios vinculantes. Y es que revisemos lo que dice en el 2017. En el 2017, Gisela, no hay que dejarse engañar, en el 2017 no habían suplentes. No habían suplentes. Justamente eso le iba a preguntar. No, este criterio fue emitido cuando no existían el cargo de vocal suplente. No había, estaba vacante, no habían suplentes. Entonces lo que dice incluso ese criterio del 2017 es que hay que hacer una lectura, se llama inteligencia de la norma, ¿sí? Y ceñido al escenario de aplicación de esto. Es por eso mismo que le dice que es de exclusiva responsabilidad del CNE es revisar los preceptos del cumplimiento o no de la posibilidad de prórroga. Y le voy a decir los elementos. ¿Pero por qué no buscar ahora un nuevo criterio de la Procuraduría? Pero es que ahí está la pregunta. ¿Por qué no consultaron directamente las preguntas tal cual? Señores, nuestro periodo fenece, ¿verdad? Fenece, o debieron haber preguntado ellos así. La señora Tamain, termina el periodo de la señora el 19 de noviembre. Tenemos suplentes dispuestos por el CPCCS transitorio que ganaron el mismo concurso que nosotros, fueron designados y posesionados en fechas posteriores a nosotros, por lo que su periodo sí está vigente y el nuestro no. ¿Qué hacemos con esta situación? Sin embargo, de eso, nuevamente, el documento puro y simple de contestación nos remite a lo que contestó en su entonces la Procuraduría, que es que solamente se podría configurar una prórroga. Para ellos, se lo voy a leer para que tengamos claro el escenario. Se configura cuando la ley no ha previsto un servidor que lo reemplace, o a pesar de estar previsto, este puesto se encontrará vacante, o ya no existiera otro suplente. Y ya no existiera otro suplente. Situación que no es la actual. Pudo haber sido la anterior, pero no es la actual. Ahora, María Cristina, ustedes han presentado a la Corte Constitucional un pedido de seguimiento a un dictamen del 2019 que, en resumen, establece que los periodos de los consejeros son definitivos e inalterables. ¿Han tenido ya la respuesta de la Corte Constitucional? ¿Qué medidas buscan? Todavía no hemos tenido todavía respuesta de la Corte Constitucional, pero evidentemente irá en la misma línea de lo que sucedió en su momento del CPCCS, que intentaron rever lo actuado por el transitorio y sucedió la destitución. ¿Por qué? Porque el dictamen tiene jerarquía de constitución, es decir, los que se están yendo en contra de este dictamen de la Corte Constitucional, alterando, porque dice que son inalterables nuestros periodos, están alterando nuestro periodo porque como suplentes ya debimos haber sido principalizados a partir del 20 de noviembre. Nuestro derecho de participación está siendo alterado en tiempo y está siendo alterado también en todas las decisiones que debemos de nosotros legitimar y nosotros legalizar desde la actuación de la principalización en el CNE. Y ahora, el que exista un periodo electoral en curso, ¿no modifica la posibilidad de reemplazo de los consejeros? Pero es que para nada, porque entonces ¿para qué escogen suplentes? Justamente existen para esto, no están para que cuando se enfermen uno es llanta de emergencia. Esto no, existe precisamente y la norma así lo prevé, porque no estamos hablando de una subrogación de funciones, estamos hablando de una suplencia, es decir, se va el uno para que llegue el otro. ¿Me explico? Y en este tiempo, cuando ya el 218 de la Constitución determina que son 6 años inamovibles y dice el dictamen inalterables incluso, hay que considerar que las normas sucesorias conexas que van por debajo de la Constitución responden a esta situación y en este sentido no solamente están fuera de la legalidad, sino también haciendo pues mal uso de la Constitución, de su poder, y están contraviniendo de un dictamen constitucional al cual también hicimos el 20 de noviembre tras lo sucedido, tras haber, muchos de ustedes, los periodistas también, fueron afectados por el gas
hicimos una insistencia a la Corte Constitucional, dada la emergencia del caso y dados los derechos que fueron afectados. Ahí con una correlación de hechos, incluso los medios verificatorios de las alteraciones del orden, producto del uso de la fuerza pública en contra de personas que estábamos totalmente validadas para hacer el ingreso a la institución. Vamos a estar pendientes entonces de esas resoluciones. Yo me tengo que despedir, se nos acabó el tiempo, María Cristina. Yo le agradezco muchísimo y estaremos muy pendientes. Tener otro espacio con ustedes para poder, no solamente estos temas no son políticos, Gisela, hay que a la ciudadanía también cultivarle el sentido de pertenencia respecto del ordenamiento jurídico, porque estamos perdiendo la legalidad en el país y no podemos, los medios de comunicación son justamente para educar a la ciudadanía en cuanto al respeto irrestricto a los derechos y al ordenamiento jurídico. Entonces, estoy de acuerdo, María Cristina. Por favor, que tengamos más tiempo en otro momento y poder ser más explícita y un poco más amplia para poder comentar lo que significa una acción de seguimiento del criterio constitucional y con lo que se espera lograr esto, además de resarcir la posible nulidad de los resultados que conlleva evidentemente el que sean promulgados por personas que ya no están legitimadas ni están legalizadas para estar en ese cargo. Es decir, podría poner en riesgo los resultados de las elecciones. Están ya en riesgo, ellos los han puesto en riesgo a partir del 20, porque además estamos hablando de más de 90 millones de dólares, Gisela. Estamos hablando de miles de candidaturas y de resultados que evidentemente están en entredicho, porque el tema legal es clarísimo. El que ellos no lo quieran comprender, no lo quieran asumir y además estén comprometidos con ciertas cosas que no tenemos idea, eso no es asunto del tema normativo, sino que ya son asuntos particulares y políticos con los cuales nosotros los suplentes hasta el 19 no tenemos por qué meternos. Ya en este María momento Cristina, nos tocaría ser principales. Me comprometo en que nuevamente tendremos un espacio con usted para poder conversar más abiertamente de este tema, que obviamente hay que darle un espacio mucho más largo. Le agradezco muchísimo, María Cristina. A ustedes un abrazo. María Cristina Kronfle, consejera suplente del Consejo Nacional Electoral. Notimundo a la